Academia VRS. Preguntas sobre VRS. ¿Cómo afecta la inmunosenescencia en la infección por VRS en el anciano? A lo largo de la vida vamos a tener una activación crónica del sistema inmune que va a suponer infecciones crónicas con una alta carga antigénica y van a aparecer un aumento de las células senescentes con una involución del timo. Eso va a suponer un desbalance entre lo que serían las moléculas proinflamatorias a lo largo de la vida y van a reducir lo que serían las moléculas antiinflamatorias. Por lo tanto, va a aumentar interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa y van a reducir la interleuquina 10. ¿Y qué relación puede suponer eso con la infección por VRS? Pues es fundamental, porque el VRS propiamente va a tener un tropismo importante por el epitelio respiratorio y en una primoinfección van a aparecer una respuesta sobre todo de células de natural killer, de linfocitos T reguladores CD4, CD8, que van a deber activarse en una respuesta de memoria a lo largo de la vida, aumentando una respuesta humoral que va a ser parcial y que van a suponer también un aumento de respuesta de células T helper 1. Cuando padecemos una infección va a haber una respuesta patogénica de inflamación eosinofílica, inflamación neutrofílica y luego va a generar también una citopatología inducida propiamente por el virus. Y cuando nosotros envejecemos, lo que va a aparecer o va a afectarse es una respuesta innata, el cual van a haber un desbalance de ese interferón gamma natural killer o de neutrófilos, va a haber una afectación o cambio de respuesta adaptativa, sobre todo de linfocitos T, pero también de linfocitos B, por lo tanto respuesta celular, respuesta humoral que se va a ver modificada y esa respuesta también que hemos comentado anteriormente de un aumento de citoquinas entre proinflamatorias que van a aumentar y van a disminuir las antiinflamatorias, produciendo una autofagia que se va a ver discapacitada o dificultada, con unos cambios en la proteostasis importantes, disfunción mitocondriales, una disbiosis de la microbiota que hemos visto que es fundamental en las infecciones por VRS y después lo que sería una senescencia celular. Por lo tanto, las infecciones por VRS en el adulto y vinculado con la inmunosenescencia, esa diferencia de ratio entre CD4 y CD8 que va a ser inferior a 1, con un aumento de células CD8 positivas y una disminución de las CD28 negativas, con una disminución de los linfocitos B y una afectación o una células T que van a estar exhaustas, van a suponer que las células de memoria van a ser menos efectivas y por lo tanto van a haber un menor número de células circulantes de memoria, linfocitos T, y por el contrario va a aumentar de manera significativa esa susceptibilidad patogénica frente a la infección por VRS. ¿Y en qué se va a traducir en cuanto a las infecciones por VRS en el adulto en edad avanzada? Pues sobre todo van a suponer que van a padecer más número de infecciones, esas van a ser más severas y por lo tanto van a suponer una mayor hospitalización. Como podemos ver en esa tabla, propiamente va a aumentar el número de casos, incidentes, casos nuevos por VRS, a partir de los 50 años de edad van a ser prácticamente 3 veces superiores, pero cuando ya pasamos a partir de la inmunosenescencia o a partir de los 60-65 años de edad, eso puede aumentar en cuanto a 20 a 50 veces superior. Y si nos fijamos especialmente sobre la gravedad o severidad en el anciano, vemos que alrededor del 78% de las muertes por VRS se va a producir en personas de 65 años o más. En cuanto al número absoluto de muertes, puede llegar a aumentar hasta 2.000, 4.000 o 4.500 veces. Y si nos fijamos en cuanto a tasas de mortalidad, en cuanto a cuál es el número de muertes que serían atribuibles por VRS en función de la edad, puede llegar hasta 2,5, 5 o incluso 6 veces superior. Por lo tanto, la inmunosenescencia en cuanto a infección por VRS va a hacer que sea mucho más frecuente, que sea mucho más grave y por lo tanto las consecuencias como la mortalidad va a ser muy elevada en cuanto aumentamos años a lo largo de la vida.